Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este viernes 28 de noviembre. Los saluda Karina Yapor. Comenzamos. A poco más de 10 meses de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y a menos de un año de las elecciones de medio término, la mirada está puesta en el pulso de los electores. Con todos los acontecimientos nacionales e internacionales que han ocurrido desde entonces, tal como el cierre de gobierno más largo de la historia, los operativos migratorios y la avanzada contra el narcotráfico en el Caribe, es importante prestar atención a cómo ven los estadounidenses no solo la gestión del presidente, sino también al Partido Republicano y al Demócrata. Preste atención a esto. En ese sentido, la última encuesta de Marist Poll muestra que una mayoría significativa de los votantes estadounidenses afirma que preferiría elegir a un demócrata antes que a un republicano para representarlo en el Congreso. Esto a propósito de estas elecciones del próximo año. Tanto los republicanos como los demócratas recibieron apoyo de sus votantes afiliados. Sin embargo, algunos votantes independientes que apoyaron al presidente Trump en 2024 parecían estar rompiendo con los candidatos republicanos al Congreso. Mire, la encuesta realizada este mes de noviembre muestra que los demócratas tienen una ventaja de 14 puntos porcentuales sobre los republicanos, con un 55% frente al 41% cuando se les preguntó a los encuestados por qué candidato de qué partido eran más propensos a votar en su distrito electoral en 2026. Pero esta no es la única encuesta. Otra encuesta sobre la intención de voto, una realizada por YouGov, muestra la intención de voto hacia el Partido Demócrata en un 43%, mientras que hacia los republicanos una intención del voto de solo 40%, reflejando un aumento de 7 puntos a favor del Partido Azul. Esta encuesta fue difundida el pasado 17 de noviembre. ¿Pero qué hay detrás de ello? Bueno, para analizar estos resultados, hoy nos acompaña Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Andrés, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, Andrés, ambas encuestas, tanto la de Marist Poll como la de YouGov, muestran un crecimiento marcado en la intención de voto hacia los demócratas. La pregunta es, ¿por qué está perdiendo terreno el Partido Republicano? Principalmente por la economía, Karina, y se ve reflejado también en la misma encuesta de Marist. Ellos ahí mencionan que el 57% de los votantes dicen que si tienen que decirle algo al presidente Trump y a la administración de qué hacer en este momento con el país, es bajar los precios. Hablando del 57%, Karina, de personas en esa encuesta diciendo que los precios es lo principal. Y después, en segundo lugar, el siguiente problema es la inmigración ilegal con 16%. O sea, estamos viendo una diferencia de 41 puntos que realmente nos dice que es lo que quiere la gente. Y lo hemos sabido en los últimos 10 meses. Por eso fue que también el presidente Trump fue electo. Una de las principales razones fue que hacer ese contraste con la economía de los demócratas, que fue un desastre esa inflación que vimos durante Biden. Lamentablemente, hasta el sol de hoy, en estos 10 meses, como tú bien lo mencionabas, no hemos visto realmente ese cambio prometido que se había dado respecto a la economía, y los votantes lo están diciendo. Aquí realmente hay que tener un momento de humildad en el sentido de la administración de los votantes, porque si no se pone las pilas, Karina, estos números que estamos viendo, no solamente los de YouGov, que son más positivos en el sentido para los republicanos, pero el tema de tener a Marist, y la encuesta de Marist, bueno, muchos ahí dicen, bueno, de que si no es accurate o no. Mira, su metodología es buena. Y la última vez que se había visto un número así de 14 puntos hacia los demócratas fue en 2017. ¿Y qué pasó en el 2018? Los demócratas ganaron dos puestos en el Senado, 41 en la Cámara Baja y 7 gobernadores. Tú imagínate si eso pasa el año que viene, o sea, la hecatombe que vamos a tener como Partido Republicano si llegamos a perder, no solamente perder la casa, sino perderla de una manera bien significativa. Cuando ves esta encuesta, Karina, cuando ves los resultados de New Jersey y Virginia, que más allá de que obviamente New Jersey y Virginia no son estados rojos, pero en el 2021 New Jersey no se perdió por 14 puntos, se perdió por 3 y ahora se perdió por 14. O sea, estos son señales de riesgo que espero que el partido realmente las vea.
Bueno, y hay una tercera encuesta que muestra la misma tendencia ganadora en intención de votos hacia los demócratas. Se trata de la encuesta de The Argument del 17 de noviembre. Entre quienes probablemente o definitivamente votarán, tenemos a un 54% de intención de voto hacia los demócratas, mientras que los republicanos tienen un 46%. Si incluimos a los indecisos, la tendencia no cambia mucho. Demócratas ganan con un 53% y republicanos con un 47%. Me comentabas, Andrés, que la economía es uno de los factores principales para estos resultados. Ahora, yo te pregunto, en realidad el punto en el que estamos económicamente hablando fue un punto al que llegamos después de 4 años de una administración Biden en la que se dieron subsidios, en la que se aumentó la deuda externa del país, en la que se tomaron muchas decisiones. Van apenas 10 meses de este gobierno. ¿Es justo de alguna manera que se responsabilice únicamente a esta administración por la situación económica que vive el país? Bueno, en términos factuales no, pero por supuesto que no es justo. Políticamente hablando y específicamente de las políticas públicas, pues por supuesto, tú no arreglas un país de la forma en la que lo tenía Biden económicamente hablando en 10 meses, y mucho menos realmente porque la apuesta que ha tenido la administración no es algo normal, ha sido el tema de las tarifas, ha sido uno de los temas centrales de la política económica del país, tanto de forma externa como interna. Y eso toma tiempo, porque los resultados no se ven en 10 meses. Pero el tema aquí, Karima, es que realmente los votantes no preparan a eso. El tema es que los votantes siempre, no importa quién esté en el poder, en este momento somos nosotros y nos parece injusto, pero es que realmente la política no es justa, no tiene por qué ser justa. Los votantes les paran las emociones. Y es muy fácil, es uno a uno, no. ¿Quién está en el poder? No. ¿Está la economía como quisiéramos? No. Punto. Ellos no, la mayoría de los votantes no piensan de que sí, bueno, que es cierto que pasan 10 meses, esto y lo otro. Y es el tema de nosotros que nos estamos poniendo a ajuste de las mismas promesas que dimos. Entonces, cuando tú ves más allá de los números, las encuestas, el tema de los independientes, Karina, que es lo que me preocupa. No solamente esta encuesta de Argument, sino volviendo a la de Maris, es 2-1. 63% de los independientes dicen que van a votar por un demócrata. Eso, y los independientes al final del día son los que terminan decidiendo las elecciones. Y otro tema importante de la encuesta de Argument, que realmente no es que nos dice muchísimo respecto al 2028, pero nos da un proxy de lo que quizá pase el año que viene, y por supuesto aviva la conversación de quién va a ser el próximo presidente del 28. Fue que hicieron una pregunta entre Gavin Newsom y J.D. Vance, y Newsom está ganando 54% a 46%. Entonces, ¿que eso va a pasar en el 2028? Pues por supuesto que no, faltan todavía mucho tiempo para ello. Pero me da a entender que si esto fuese hoy, cómo la gente realmente está percibiendo y culpando a J.D. Vance por lo que pasa por el gobierno. Y eso es otra señal, Karina, de lo que tiene que ver el partido de cara a esto. Y además, por eso estás viendo muchísimas cosas pasando en el país, repito, que si Ted Cruz se mete, que si entonces ve a DeSantis de nuevo, si lo otro, están viendo lo mismo. Y ahorita que mencionas precisamente la ventaja del gobernador de California, Gavin Newsom, quien ya comenzó de alguna manera a hacer campaña y parte de su enfoque es en affordability o accesibilidad. A mí me llama muchísimo la atención porque justo California es uno de los estados en donde hay menos accesibilidad a las cosas. Es el más caro con los taxes o impuestos más altos. ¿Cómo puede hacer campaña? Pero me asombra que los números le favorezcan, aun cuando en realidad no hay nada en su récord que demuestre que él podría traer accesibilidad al resto del país. Andrés. Bueno, Karina, que algo en el récord de Zoran Maldonado y con su propuesta socialista para terminar ganando en la capital del capitalismo mundial, y terminó ganando. Eso es lo que nos tiene que preocupar, que al final del día el récord de Newsom, a pesar no solamente el tema de affordability, sino el tema recordemos, COVID. O sea, todas las cosas que hizo durante COVID. Si tanto se le dijo a Cuomo en New York que hizo muchísimas cosas malas, pues Newsom también le hizo terribles en California. Tiene un récord terrible, pero de nuevo vamos con la misma pregunta de por qué la gente no entiende que 10 meses no es suficiente para la economía. La misma forma nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Es justo que quede votado en Newsom, el padre de la reforma socialista en California, que hicieron todo lo que han hecho a favor o en contra de J.D. Vance y un republicano? Pues hasta ahora sí. Y lo que nos tiene que preocupar es que realmente en política, al final del día, la razón y lo que nosotros queremos que es la razón no es lo que determina el voto, son las emociones. Y lo que nos tiene que preocupar es que estamos en el gobierno ahora. Hay que hacer las cosas bien, porque si no se puede venir alguien peor que nosotros. Hablando de las emociones, tú mencionaste otro tema muy importante en estas encuestas y es el tema de la inmigración. Cuéntame un poco sobre los resultados, cómo perciben los votantes, cómo ha implementado esta administración los operativos migratorios.
Bueno, si vamos a la de Madrid, que de las tres me parece que es la que mejor captura esto, 16% de las personas dicen que tienen que seguir controlando la inmigración ilegal. Y el tema es que cuando vemos muchísimo las encuestas al principio de esta administración, los primeros 3 meses, Trump tenía números muy favorables en la inmigración. Siempre era la mayoría, estamos hablando de 55, 60%, diciendo que tenía que hacerlo. El tema es, Karina, que ahora nos fuimos de un momento en que tiene que hacerlo a cómo ha sido la ejecución. Y ahí es donde está el problema. Hay muchísima de la ejecución que no le está gustando tanto al votante hispano como al votante independiente. El votante hispano realmente está en dos encrucijadas, porque son dos temas que le importan muchísimo. El tema de la economía, que sabemos que a todos los hispanos realmente es el principal tema, de cómo llevar el dinero a la casa y la comida a la mesa, pero también es el tema de cómo se está ejecutando el tema de las deportaciones. Porque al final del día, muy bien, el que es ilegal y que tiene muchísimos problemas de migración no va a votar, pero muchísimos de ellos tienen familias, o tienen amigos, o tienen comunidades. Y muchísimas de esas repercusiones las estamos viendo. Una de las razones por las cuales Passaic County, New Jersey, que fue más 4 hacia Trump el año pasado, que es de mayoría hispana, ahora es más 20. Pasó de 20 puntos a ser más 16 a los demócratas. Eso es una señal realmente de que si muchos condados en mayoría hispana se mueven unos pocos puntos, no estamos hablando de que tienen que ser más 20 como el de Passaic County, unos cuantos puntos porcentuales, tranquilamente se cambia la foto para lo que es las elecciones, no solamente el 2026, sino que recordemos para el 2028. Una última cosa ahí, hay elecciones muy importantes que dependen muchísimo del voto hispano. Estamos hablando de que el año que viene hay una elección de Senado para Texas. Tú que estás ahí en Texas y el equipo, o sea, imagínate tú que gane un demócrata el Senado. No en la gobernación lo dudo muchísimo porque Abbott es muy difícil que le gane, pero el Senado, si gana un demócrata allí, porque quizás mandamos a alguien que no deberíamos en la primaria, ahí eso sí me preocuparía muchísimo para el 2028 y para Texas en general. Por supuesto. Andrés, finalmente en 30 segundos sabemos que históricamente las elecciones de medio término siempre salen favorecedoras contra al partido de la oposición, ¿no? En este caso sería normal y natural que ganaran los demócratas. ¿Qué puede hacer la administración Trump para revertir eso? Es minimizar el daño que se ha visto hasta ahora con las elecciones de hace 2 semanas. Es tratar de que si van a ganar que no sea por tanto. Y más importante que eso, Karina, es que hay otros temas que paralelos. No solamente el tema de la elección como tal, sino lo que está pasando con redistricting. Hasta hace poco un juez impidió a Texas cambiar su mapa, pero California sí lo hizo. Entonces, ¿cómo quedamos allí? Cuando empiezas a ver que eso se empieza a acumular, quizá vamos a ver cosas que no deberíamos ver, que son muy malas. Así que esperemos que la administración realmente vea estas encuestas y vea que los precios y la economía es lo más importante por encima de la inmigración. Así es, sumamente importante. Ojalá tomen en cuenta todas, todavía están a tiempo de hacer algo y ojalá que lo veamos pronto. Gracias, Andrés Guilarte, por estar con nosotros para hablar de este importante tema. Gracias a ustedes, un abrazo. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Qué bueno que sigue con nosotros. Como lo hemos reportado, la BBC está sumergida en un escándalo mayúsculo que terminó con la renuncia de varios de sus directivos, incluyendo la CEO, por la edición maliciosa del discurso del presidente Trump el 6 de enero, que hacía parecer que el presidente estaba convocando a una rebelión y a un desconocimiento de las elecciones. 4 años después, un informe de Telegraph revela que esto había sucedido. La BBC pidió disculpas a Trump para tratar de evitar una demanda de $1,000 millones que no están dispuestos a pagar, y ahora la defensa del presidente quiere $5,000 millones en compensación por daños y perjuicios. Pero ¿hasta qué punto puede llegar hoy la prensa y las grandes agencias para influir en la política? Para hablar de este importante tema nos acompaña Jorge Bonilla, analista político del Media Research Center. Jorge, bienvenido. Y es que no dejamos de sorprendernos de lo que sucede en estas grandes compañías de comunicaciones. En este caso, Jorge, la ex CEO señaló que la BBC no tiene tintes políticos y que esto fue un error. Pero ¿cómo puede una edición como esta, de esta magnitud, ser un error? Y si Telegraph no hubiera dado a conocer esta información, simplemente no hubiese salido a la luz.
No hubiese salido. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, un privilegio estar por acá siempre. Es interesante lo que califican como error o lo que califican como algo que no se hizo de mala fe o algo así. Error es, por ejemplo, cuando tú le echas sal al café en la mañana en vez de azúcar accidentalmente porque estás muy dormido. Eso es un error. Pero tomar una porción de un discurso, esperar a que pase casi una hora, tomar otra parte, unirlas las dos y pegarlas con Crazy Group para crear una narrativa, para crear esta idea de que el presidente Trump instó o exhortó, animó a que hubiese una insurrección en el Capitolio y a que fuera un motín violento, borrando y obviando todo lo que dijo de vayan tranquilamente, de vayan pacíficamente. Eso no es un error. Y a eso no se le puede adscribir buena fe. Y eso pone completamente en entredicho la credibilidad, no tan solo de la BBC, sino de toda la prensa dominante, toda la prensa elitista que ha salido a defender la BBC y esa clase de periodismo. Y no solamente eso, Jorge. No solamente eso, Jorge, sino publicar este documental una semana antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos te habla de la intencionalidad que tenía en realidad esta publicación. Es increíble por estas razones que el presidente dice que en realidad él tiene que demandar. No es la primera vez que sucede. Jorge, tuvimos el caso de la cadena CBS haciendo lo contrario, ¿no? Editando completamente una entrevista con la entonces vicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris para hacerla lucir bien, para arreglar las respuestas que ella daba. Y bueno, el presidente tuvo que demandar y así sucesivamente ha habido otras cadenas que desafortunadamente se prestan a esto. ¿Cómo impacta este tipo de incidentes la credibilidad, no solamente en la BBC, que es un medio público financiado por los impuestos en Inglaterra, pero en los medios norteamericanos también, en los estadounidenses? ¿Cómo impacta su credibilidad precisamente en el público en general, el que hagan este tipo de manipulación? Es un problema porque ciertamente socava la credibilidad de la prensa, más aún en un momento en que la credibilidad de la prensa está completamente por el piso y está completamente caída, versus hace décadas atrás. La prensa era una institución de alta confianza, de alta credibilidad, pero como hemos venido postulando a través de los años, lamentablemente, las instituciones, en la medida en que han sido capturadas por la extrema izquierda, se han ido corrompiendo. Y lo mismo aplica a los medios tradicionales, a la prensa hegemónica. Y ese es el caso con la BBC. Y es bien interesante, como tú notas, que esto se publicó justo antes de las elecciones del 2020. Y tenemos esta misma prensa que años previo a eso publicó, promovió, arengó el llamado bulo ruso en interés de denunciar la supuesta injerencia foránea en elecciones de Estados Unidos. Y ahora que tienes un intento real de injerencia foránea en las elecciones de Estados Unidos, se hacen de la vista larga o no hablan de ello o lo defienden, como hizo Brian Stelter de la CNN. Y eso es un problema. Claro. Y está hecho con fondos públicos, pero como tú bien dices, también con las empresas privadas es un problema. Bien señalas la CBS, bien señalas el programa 60 Minutes, donde hicieron lo propio con la entrevista con Kamala Harris, pero de hecho hicieron lo propio en 60 Minutes en una conferencia de prensa con el gobernador Ron DeSantis de la Florida, donde quisieron insinuar que de algún modo él se estaba lucrando de que la cadena de supermercados Publix fuese un punto de distribución de las vacunas de COVID, debido a un segmento, digamos, editado creativamente de una conferencia de prensa. Esto es un problema institucional. Así es. Y es un problema que lleva tiempo. Y lamentablemente estas demandas no es lo óptimo, pero no sabemos de qué otra forma que la prensa sea responsabilizada, Claro, por el constantemente publicar fake news y promover agendas políticas, en vez de simplemente reportar las cosas como son. por Y dejar que supuesto. el pueblo decida. Otro tema que ha acaparado titulares y que en realidad uno puede notar la diferencia de cobertura es sin duda alguna el tema de Jeffrey Epstein. Por ejemplo, tenemos a cadenas como MSNBC,
publicando horas y horas cuando se dieron a conocer unos emails por parte de los demócratas en donde se mencionaba al presidente Trump, pero no se le dio la misma atención o cobertura, por ejemplo, a cuando se publicó que el equipo de Hakeem Jeffries le pidió dinero a Jeffrey Epstein después de haber sido convicto. Tampoco se publicó con la misma intencionalidad, quizá lo de la representante Plaskett, que en plena audiencia Michael Cohen estaba texteando literalmente con Epstein y haciéndole preguntas. ¿Por qué vemos este sesgo? Cuando aparece la palabra Trump, entonces sí hay toda una intencionalidad, y cuando aparecen nombres demócratas no hay la misma, digamos, la misma curiosidad o la misma énfasis de perseguir también la verdad en relación a figuras demócratas relacionadas al caso de Epstein. Mira, ya esto se ha puesto a un nivel, esta cobertura del caso Jeffrey Epstein, que ya cuando uno ve un reporte, ya esto es como decía el difunto Juan Gabriel, ya lo que se ve no se pregunta. Y esto es claramente un caso intencionado, esta historia, estratégicamente. El fin de esta historia fue siempre usarla para atacar a Donald Trump, para malograr a Donald Trump y aprovechar políticamente el nexo que Trump pudiera haber tenido en un momento dado con Jeffrey Epstein. Por eso el relanzamiento estratégico de la noticia de Epstein tan pronto terminó el cierre de gobierno. Y nota cómo los noticieros hacen, es que rellenan el bloque A. Y esto lo hemos estudiado en el Media Research Center. Toman la estrategia de rellenar el bloque A, ese bloque principal de los noticieros, antes de ir al primer anuncio. Esos primeros 15 minutos, desde las 6:30 hasta las 6:45, donde rompen a tirar anuncios de la industria farmacéutica. Ese bloque es el primero que la gente ve, ese es el bloque A. Y la estrategia del fake news es rellenar el bloque A con las noticias más adversas a Donald Trump posibles. Entonces, la gente se queda con esa idea. Jorge, algo que se hizo muy viral en las redes sociales fue un momento recientemente, la semana pasada, en que el presidente estaba en un viaje a bordo del avión presidencial y entonces manda aparentemente a guardar silencio a una reportera, pero esto fue malinterpretado. ¿Qué nos puedes decir de ello? Pues esto es otra cosa que ha corrido, otro bulo, al igual que el de Epstein. Ahora se ha querido decir que el presidente Trump mandó a callar a una periodista de una forma misógina y sexista, pero resulta cuando se examina bien el video y es confuso porque se está a bordo del Air Force One, hay ruido en un avión y esa área donde Trump hace los apartes de prensa es bien ruidoso, bien alborotoso, pero él estaba mandando a callar a una periodista de Bloomberg, cuyo primer nombre es Peggy. El apellido se me escapa ahorita, pero Peggy es el primer nombre de ella. Y él lo que estaba diciendo era Quiet Peggy, porque Peggy interrumpió a otra periodista que sí le estaba haciendo una pregunta al presidente Trump. Entonces, si tú miras, él está queriendo oír la pregunta y dice Quiet Peggy, y mira a la periodista. Pero la prensa, eso es demasiado, eso requiere comprensión de lo que se está viendo. De contexto. Requiere contexto, requiere sutileza y requiere no presumir que Donald Trump hizo algo sexista y hizo alguna cochinada y entonces por eso se corrió con ese bulo de Quiet Piggy. Exacto, lo cambiaron como si él hubiera insultado a la periodista cuando en realidad su nombre es Peggy y lo pusieron como si hubiera dicho Piggy en realidad. Y bueno, pero no veremos a muchos medios y no vimos a muchos medios aclarando esta situación después de publicarla. Y creo que ahí está el problema. Jorge, quisiera preguntarte, ¿qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación independientes, por ejemplo Voz News, para contrarrestar toda esta información en un mundo en donde tenemos redes sociales, en un mundo en donde la gente se informa en TikTok, se informan ya no solamente en estas grandes cadenas, sino en todos estos medios de comunicación a través de las redes sociales? ¿Cuál es la responsabilidad de aquellos pocos medios independientes como el nuestro para contrarrestar toda esta desinformación? Yo creo que nos toca, como mencionamos ahora en el caso de Quiet Piggy, nos toca traer ese contexto que la prensa dominante no está dispuesta a traer o pretende ocultar. Nos toca traer el otro lado de la noticia, hacer entender exactamente cuál es la narrativa que está impulsando a la prensa dominante, que muchas veces opera
en interés de ayudar al Partido Demócrata. Y ahí es donde hay una ventaja estratégica cuando se le trae al pueblo el contexto completo. Por supuesto. Lamentablemente, la prensa dominante trabaja aparte de la presunción de que el pueblo es bruto, de que el pueblo es ignorante, y hay que decirle qué pensar, qué sentir sobre cierta noticia, hay que darle contexto, hay que darle framing. Entonces, lo que le toca a la prensa independiente es simplemente reportar las cosas como son. Por Y supuesto. dejar que el pueblo decida. En ese sentido, te pregunto, Jorge, ¿ha sido efectivo? Hemos visto que el equipo del presidente ha tenido que demandar a diversas compañías. Comenzamos esta entrevista hablando de ello. ¿Ha ayudado eso a mejorar el sesgo en los medios de comunicación? ¿Crees tú que esto de alguna manera haga que los medios, el mainstream media, reflexione y por lo menos sean más cuidadosos en la retórica que utilizan al reportar? Bueno, ciertamente la amenaza de litigio, cuando la amenaza de litigio está colgando sobre la cabeza de los medios cual espada de Damocles, entonces eso la pone a reflexionar y a pensar, pero ciertamente mi esperanza es que eso estimule, como ha hecho CBS, se trajeron a Barry Weiss como editora en jefe, y by the way, la prensa convencional gritó como que esto es esta gran foxificación de CBS, por así decirlo. Barry Weiss es de centro izquierda, pero están gritando como si se trajeran a alguien de un medio de derecha. Hace falta reforma institucional. Y como dije, lo ideal, las demandas no son el desenlace ideal. Quisiéramos que la prensa reportara las cosas como son, fácticamente. Por supuesto. Pero ha sido un paso inicial que quizás provoque, si no provoca a que los medios cambien su tono y se dediquen más a presentar noticias en vez de narrativas, por lo menos que el pueblo se dé cuenta que estos medios están dedicados a promover narrativas y entonces que busquen otras alternativas independientes. Así es, y para ello estamos nosotros aquí también. Jorge, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros para hablar de este importantísimo tema. Gracias, Jorge. Quédese con nosotros, nos vamos a la pausa comercial, ya viene el panel de voces. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Como lo vimos al inicio, 3 recientes encuestas muestran un aumento en la intención de voto hacia los demócratas a propósito de las elecciones de medio término el año próximo. La pregunta es, ¿qué está pasando con el Partido Republicano? Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Silvio Canto Jr., analista político, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Comenzamos con este tema que nunca es fácil, pero bueno, tenemos varias encuestas. Todas ellas favorecen a los demócratas, una de ellas por 14 puntos en la intención de voto para las elecciones de medio término. Según esta última encuesta, Alfonso, de Mary's Poll, los demócratas tienen una ventaja de 14 puntos porcentuales sobre los republicanos, un 55% frente a un 41% cuando se les preguntó a los encuestados por qué candidato de qué partido eran más propensos a votar en su distrito electoral en 2026. Y la pregunta que te hago es, ¿a qué crees que se deba que el Partido Republicano esté perdiendo votantes? Bueno, primero que nada, recordemos que siempre el partido del presidente está en desventaja en las elecciones de mitad de término y usualmente pierde escaños. Entonces yo creo que eso es un factor, ¿verdad? Pero yo creo que el otro factor es el costo de vida. Recordemos que el presidente Trump, esa fue su principal promesa de campaña, reducir el costo de los precios de la canasta familiar, los precios en el supermercado, pero esos costos se han mantenido altos, incluso la inflación ha vuelto a aumentar un poquito. Hay que ver, quizás las políticas económicas que ha puesto el presidente en marcha, incluyendo los aranceles y los procesos de regulación, van a tomar más tiempo para surtir efecto y para bajar el costo de vida.
pero por lo menos por ahora la gente está sintiendo que los precios no han bajado y yo creo que a eso responde en parte, en gran parte, los números de esa encuesta. Hay que ver el voto hispano. Yo creo que también hay preocupación de parte de los hispanos que con las deportaciones, pues quizás a la administración se le está yendo la mano. No sé si eso es cierto o no, pero sí creo que es cierto que la comunicación no ha sido la mejor. Entonces yo creo que hay muchos hispanos que están pensando que aquí se está deportando a todo el mundo y no solo a los criminales. Y eso es importante en muchos de los estados, de los distritos congresionales péndulos, porque en muchos de esos el electorado hispano es bastante grande. Pensemos en el centro de California, por ejemplo. Entonces yo creo que estas no son buenas noticias para los republicanos, pero por lo menos es a un año de las elecciones. Yo creo que es importante que los republicanos se enfoquen en el tema del costo de vida y hagan los ajustes necesarios para ser más competitivos en esas elecciones que se aproximan. Claro, y uno de los números que llama la atención de esta encuesta de la Marist es que de un 88%, que solamente un 88% de quienes votaron por el presidente Trump dijo que votaría por algún candidato del GOP, mientras que un 10% dijo deliberadamente que votaría por un candidato demócrata. ¿Cómo lo ves, Orlando? ¿Coincides, Alfonso, en las mismas causas de esto? Sí, yo creo que, pues, en primer lugar, la economía, pues no hemos visto todavía los resultados y la verdad es que no se esperaba que se vieran. Yo creo que quien le está haciendo seguimiento al tema económico, al impacto de los aranceles, un poco a el incentivo para la economía nacional, etcétera, sabe que esto no es de la noche a la mañana. Ahora, para parte del electorado, bueno, es que no ha pasado más de un día, es decir, van que 10, 11 meses, ¿no? Entonces, es decir, ya el electorado está empezando a reclamar resultados, empezando a reclamar logros de esta administración, menos en materia económica en un primer lugar. Y por el otro lado, yo también coincido en que el tema migratorio parece que ha ahuyentado particularmente el voto hispano. Ya lo veíamos en otras encuestas donde ha caído el apoyo de adultos hispanos que recientemente logró el Partido Republicano y eso ha ido cayendo. No creo que sea tanta la política migratoria como la comunicación de la política migratoria, ¿no? La forma en la que se está vendiendo el mensaje y en la que se está difundiendo, que es a lo que hace referencia Alfonso. Y también coincido que en todo caso es maravilloso que estos números aparezcan hoy. Yo creo que la administración tiene un año y lo va a poder hacer de mostrar grandes resultados. Yo creo que las políticas económicas no se esperaba que recientemente dieran resultados de manera rápida, pero sí es probable que el año que viene se pueda empezar a palpar algunos resultados importantes. Va a haber resultados en el tema migratorio, la administración va a poder enseñar números maravillosos en temas migratorios y además yo creo que se vienen, si Dios quiere, un par de resultados importantes en política exterior. Ojalá que así sea. Silvio, lo escuchamos, la economía es el principal tema entre los votantes, fue determinante en las pasadas elecciones, va a ser determinante en las elecciones de medio término. Como lo estábamos escuchando, han pasado solamente 10 meses desde que Trump tomó posesión en este segundo término. La pregunta es, ¿tiene la administración suficiente tiempo para revertir la situación económica creada en gran parte bajo la administración Biden? ¿Cómo lo ves tú? Vienen también incentivos al momento de declarar impuestos el año entrante. Recordemos los que no van a tener impuestos en las propinas, algunos otros incentivos económicos, dividendos de los aranceles. ¿Hay suficiente tiempo de cara a las elecciones de medio término para que se revierta esta mala impresión sobre la economía? Más que suficiente tiempo, pero déjame desearle a todo el mundo un happy Thanksgiving. Ojalá que hayan comido turkey, guajalote o pavo, no sé cómo lo dicen en diferentes países, pero he escuchado las tres cosas. Pero regresando al tema, la economía siempre es lo que mueve estas cosas. Entonces, la gran suerte del presidente Trump es que estamos hablando en noviembre del año 25. Yo creo que pues vamos a poder tener mucha mejor idea de dónde está el votante americano en el verano del año 26, que es decir, en 10 meses o algo así. Pero la economía siempre es lo que mueve a las personas, pero hay más que suficiente tiempo.
para poder reversar esto. Una de las cosas interesantes de esos tres números o tres encuestas que estamos viendo es que una dice 5 puntos y la otra dice 17. Quiere decir que las dos no pueden estar correctas, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor también hay que ver esos números un poco más en detalle, pero no hay dudas de que el factor económico y el que está en el poder siempre es el que sufre. Ahora, hay más que suficiente tiempo. Yo siempre he creído que el programa económico del presidente Trump es un poquito, como dice en inglés, un trabajo en progreso, ¿ok? Y muy parecido a lo que pasó con el presidente Reagan en el año 84. A estas alturas del año 83, los números de Reagan no eran dinámicos, vamos a decir. Y en noviembre del 84 él ganó 49 estados y casi gana todos los estados. Estuvo a 3,000 votos en Minnesota de ganar los 50 estados. Entonces, a mí no me gusta tapar el sol con un dedo o negar la realidad, pero yo todavía estoy bastante optimista de que estos números se van a cambiar. Claro. Cuando empieza a entrar toda esa inversión, Karina, yo creo que estas cifras van a lucir más favorables para el presidente Trump en agosto o en Labor Day del año 26, Claro. Karina. Ahora, hay otro factor que es fundamental y son los distritos electorales. California logró redibujar su mapa de distritos electorales. Un juez, una corte, detuvo los de Texas. ¿Cómo puede impactar esto si esta situación no cambia? ¿Cómo impactaría esto la representación y las posibilidades de los republicanos en estas elecciones de medio término, Alfonso? Bueno, si se validaran los mapas de Texas y California, parece que se neutralizarían los republicanos y los demócratas. Pero aquí la clave es el caso que está pendiente en el Supremo sobre la de derechos de los votantes, que pudiera invalidar aquella cláusula que dice que se pueden crear distritos arbitrariamente cuya mayoría de votantes sean miembros de grupos minoritarios. Eso sería un golpe muy grande. Lo que no me está claro es si eso llevaría a que inmediatamente estados del sur, donde se han fabricado artificialmente estos distritos para crear distritos cuya mayoría son afroamericanos, si tienen la intención política o el tiempo para rediseñar esos distritos, lo que beneficiaría a los republicanos grandemente. O sea, los republicanos aquí pudieran ganar más de 12 escaños y con eso yo creo que pudieran quizás hasta mantener la Cámara. O sea que ese caso es muy importante, pero hay que ver cuándo bajaría el Supremo con esa decisión. Y como digo, si hay intención política de esos estados afectados para moverse y rediseñar los distritos para estas elecciones de mitad de término. Por supuesto, y por supuesto que cuanto antes se tome esa decisión, mejor para los republicanos, les permite prepararse mejor. Recordemos también que se supone que va a haber una convención nacional republicana el año entrante. Todavía yo no he escuchado detalles precisos sobre ello, pero hemos escuchado que esa es la intención para animar a la base republicana. Hay que estar pendientes de ello. Pero comentábamos también que el tema migratorio es uno de los temas más importantes de cara a estas elecciones. En ese sentido, Orlando, hemos visto que muchos votaron por asegurar la frontera. Eso es uno de los grandes logros de esta administración, sin duda alguna. Sin embargo, hemos visto esa ambivalencia en la manera en la que la política migratoria es implementada bajo esta administración. El lado duro de deportar a todo el mundo sin importar si tienen antecedentes o no. Y el otro lado que dice o pediría que se enfoquen más en los criminales. ¿Qué crees que va a suceder y qué debería de hacer la administración precisamente para no perder el apoyo de aquellos independientes que votaron por primera vez por el presidente Trump o incluso aquellos que siempre han simpatizado con el presidente pero que no están de acuerdo en deportar a personas que llevan años y que quizá han contribuido a este país sin recibir nada a cambio? Yo creo que tiene que mantener la intensidad con la que ha venido llevando a cabo las políticas migratorias, pero priorizando. Y priorizando no solamente en la práctica, sino comunicacionalmente. Dejando claro que esto se trata primero de una política contra el crimen, de una política contra aquellos inmigrantes ilegales que entraron durante la era de Biden y que están aquí en este país para delinquir, para robar, para traficar, etcétera. Y contra ellos pues se va a utilizar todo el esfuerzo de las autoridades. Por otro lado, yo creo que hay que ser claro en que
Obviamente quien está ilegal en el país, que entró recientemente, debe salir. Tiene que haber una política, yo creo que la autodeportación ha sido una política exitosa. Me gusta la forma severa en la que se plantea el abordaje de esto para que las personas al final decidan autodeportarse. Pero por el otro lado, yo sí creo que tiene que haber una consideración con el inmigrante que lleva años en Estados Unidos contribuyendo, trabajando, incluso generando empleo, generando empresa, no obstante en una situación irregular. Yo creo que tiene que haber algún tipo de consideración. Al final, esta gente es la que tiene familia hispana, es la que tiene amigos que saben lo que, aunque apoyan al presidente Trump, también valoran a estas personas, a estos amigos, porque saben que contribuyen con la economía del país. Claro. Yo creo que tiene que ser una política severa contra la ilegalidad, pero muy, de alguna manera, afable contra quienes quieren contribuir con Estados Unidos. Por supuesto, y el tema lo vamos a cerrar contigo en ese sentido, Silvio, porque vemos el tema de la inmigración, por supuesto, es importante, pero es importante también para la economía, los trabajadores del campo, trabajadores de hostelería. El presidente ha dicho en varias ocasiones que él va a hacer algo al respecto y después escuchamos un silencio. La pregunta es, ¿realmente se va a atrever a hacer algo, un plan para los trabajadores temporales, para trabajadores agrícolas y de hostelería o no? ¿O se va a quedar simplemente en una promesa y cómo esto puede influir en las elecciones de medio término? Bueno, primero de todo, yo estoy convencido de que él va a decir eso en el informe anual. Digo, no es que yo tenga ninguna información interna, pero a mí me da la impresión de que políticamente sería un exitazo si él hiciera un comentario de ese tipo en el informe anual, en el cual él dijera, ha funcionado bien la campaña de sacar a criminales y queremos reconocer a otros que están aquí, vamos a darle una oportunidad a esas personas de registrarse y se pueden quedar aquí en parte por los trabajos que hacen. Entonces eso puede ser una manera muy inteligente por parte del presidente Trump de quitarle este tema a los demócratas, y el informe anual sería el momento perfecto. Pero déjame decir una cosa, yo no estoy 100% convencido que la caída del apoyo hispano es por inmigración. Yo creo que hay un factor económico ahí muy fuerte también con respecto a eso, por lo menos aquí en Texas, eso fue lo que motivó a muchos hispanos a votar. Entonces, yo no creo que es tanto el tema de inmigración, yo creo que el tema económico, eso es lo que impacta, Karina. ¿Cuánto cuesta el cereal? ¿Cuánto cuesta la carne? ¿Cuánto? Yo digo, yo vivo con un economista que todas las semanas va a comprar. Claro. Yo tengo mi favorita economista que vive aquí conmigo por muchos años, y ella todos los sábados va a comprar, y ahora que tiene nietos, pues compra un poquito más de cosas, ¿no? Yo lo entiendo perfecto. No soy economista, pero veo lo mismo cada vez que salgo al supermercado porque Karina, tengo niños. No, pero te hago una observación, Karina. Yo una vez estaba tomando una clase de economía en la universidad. Teníamos un profesor coreano, me acuerdo. El tipo era una maravilla. Y una vez yo le pregunta de chiquito de 20 años, profesor, ¿por qué es que hay tanta confusión con la economía y la inflación? Y él me dice, pregúntale a tu mamá. Yo le digo, bueno, ¿cómo que pregúntale a tu mamá? Dice, tu mamá es la que sabe el tema de la inflación. Ella es la que compra todas las semanas. Exacto. Entonces, no hay duda que es muy importante cambiar la percepción de que todo está tan caro. Parte es el problema de Biden, yo lo entiendo, hay una transición. Por supuesto. Pero digo, el que está en el poder es el que carga, pero... Así es, y es importante explicarlo. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. También nos interesaría muchísimo saber lo que piensan nuestros televidentes. Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, y deje sus comentarios sobre este tema. Quédese, ya volvemos con más del panel de Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud.
Seguimos hablando del tema electoral y es que con las elecciones de medio término del próximo año, muchos se preguntan también quién podría ser el próximo candidato presidencial por el GOP de cara a las elecciones de 2028. Regresamos con nuestros analistas. Para ello, Orlando, 10 meses de gestión del presidente Trump. En su gabinete ha resaltado J.D. Vance como vicepresidente, ha resaltado muchísimo Marco Rubio como secretario de Estado. Y valorando sus gestiones, muchos los consideran como los obvios presidenciales. Yo sé por qué se ríe Alfonso. No le voy a preguntar cuál es su candidato, o sí, ¿por qué no? Pero ¿cómo ves, además de J.D. Vance, además de Marco Rubio, a quién ves en este telón de cara a las elecciones de 2028 y quién podría realmente tener un triunfo no solamente dentro del GOP, sino un triunfo a nivel nacional para ganar la presidencia? No veo a más nadie. Empezando por eso, ok. Solo veo a uno. No, mentira. Mira, yo creo que J.D. Vance sería un gran candidato. Yo creo que sería un muy buen candidato. Creo que ha demostrado un manejo muy bueno del movimiento MAGA como proyecto político. Es decir, sería un buen heredero de Donald Trump para extender y seguirle dando vida al movimiento MAGA. Eso no es necesariamente lo que ocurre, creo que con Marco Rubio. Con Marco Rubio es un poco diferente. Yo creo que sería un gran presidente en el sentido de que sería un buen gestor. Creo que sería un tipo con grandes ideas. Pero para la continuidad del movimiento MAGA, yo creo que J.D. Vance sería acertado. Él tiene un reto grande que Donald Trump lo ha sabido manejar un poco porque su personalidad es arrolladora, no le importa nada y simplemente hace lo que le da la gana, que es que dentro del movimiento MAGA conviven facciones ideológicas muy potentes y a veces muy contrarias. Y yo creo que J.D. Vance tiene el desafío de mantener la armonía sin darle necesariamente espacio al extremismo que ya raya en lo nativista, racista, etcétera, ni en el extremismo demasiado progresista, liberal progre o purista que pudiera haber dentro del movimiento conservador. Claro. Eso lo ha sabido manejar Donald Trump, nuevamente porque es Donald Trump. Yo no sé cómo lo va a saber manejar J.D. Vance, pero ese es su reto. Yo creo que lo podría manejar. Para concluir, J.D. Vance, Marco Rubio sería una gran dupla. No sé quién primero y quién segundo, eso no Por supuesto. Creo que todos sabemos en tu corazón cuál quisieras primero, cuál segundo, y creo que muchos comparten esa idea. Ahora, es cierto lo que menciona Alfonso, Orlando, pero también te pregunto, justo en esta última encuesta de la que estábamos hablando en el segmento pasado, se ponía a Gavin Newsom contra J.D. Vance e increíblemente Gavin Newsom tenía más el apoyo de los votantes ahorita, ¿verdad? En este momento. Entonces, no solamente es ver quién pudiera ser el mejor candidato dentro del Partido Republicano, sino quién realmente pudiera ganar la presidencia del país. ¿Cómo lo ves? ¿Quién podría ser el mejor candidato que en realidad pudiera continuar con una presidencia republicana y por qué? Mira, honestamente es muy complejo y creo que Orlando ha señalado algunos de los problemas. Hay que recordar que en la medida que Trump se vaya viendo, proyectando con un presidente saliente, lo que se llama en inglés un lame duck, pues es que van a ir surgiendo otras figuras, ¿verdad? Entonces, estamos empezando a ver, porque ya nos estamos, y esto sucede usualmente después de las elecciones de mitad de término, pero está empezando a suceder ya desde antes. Estamos empezando a ver fisuras dentro de esta coalición amplia que, como decía Orlando, creó el presidente Trump. Es una coalición de derecha, claramente. Lo que pasa es que hay unos que son más de centro derecha y otros que realmente son de extremo, quizás nativistas, quizás racistas, y está habiendo una división. No utilizaría la palabra racista, quizás de tendencias xenófobas, quizás, pero racista es una palabra muy cargada. Pero estamos viendo una división y vamos a ver si todos se identifican con J.D. Vance. El presidente Trump ha sido muy efectivo en poder mantener esa coalición junta, porque él se ha identificado en términos generales con sus principios, pero él siempre ha dicho que no hay una doctrina Trump. Él un día piensa una cosa, el otro día quizás piensa otra,
Entonces, él tiene obviamente un capital político y un liderazgo muy grande, entonces puede mantenerlos juntos, pero los candidatos que se están mencionando, que se están barajeando, no son personas como Donald Trump, son personas de principios y posiciones más puntuales. Claro. Entonces, yo no sé si un J.D. Vance puede mantener esa coalición. Parece que J.D. Vance es una persona que, por lo menos por ahora, algunos dicen que se está tratando de identificar más con esa derecha más extrema. No sé, pero hay muchos rumores aquí en Washington. Hay rumores de que el senador Ted Cruz, se está preparando para lanzar una candidatura. Se menciona Pence. No es que Pence vaya a llegar a ningún lado, Claro. pero quizás quiera hacer el punto de la importancia de regresar a un partido republicano más de centro-derecha. Claro. Y el propio gobernador DeSantis de la Florida se está mencionando. Todo va a depender también de qué es lo que haga Trump. Trump no se va a callar. Si él endosa, si él declara que J.D. Vance es su heredero, pues se acabó el juego. Él va a ser el candidato. No creo que Marco Rubio vaya a buscar la presidencia. Yo creo que lo sé, decepciona a Orlando grandemente, porque él ya ha hecho comentarios públicos de que el candidato es J.D. Vance. Él está corriendo para vicepresidente. Si J.D. Vance es el candidato, el vicepresidente va a ser Marco Rubio. Y sería una dupla maravillosa. Cerramos el tema contigo, Silvio. ¿Cómo lo ves? Bueno, si es Marco Rubio y Ted Cruz, yo sé quién va a ganar Florida. Si esa es la combinación de dos cubanos en el ticket, ¿no? Pero cubano. Eso sería un poquito muy exagerado cubano. Mira, es muy temprano. Yo sé que todo el mundo quiere hacer predicciones, pero un poquito temprano porque 3 años es una vida. Pero déjame decirte, hay un candidato que yo siempre he visto como súper presidencial, sobre todo como súper vicepresidente, ya sea con Vance o con Rubio, si eso es, y es el gobernador Youngkin de Virginia. Yo siempre lo he considerado como exactamente el tipo de candidato que modera, vamos a decir, a un J.D. Vance. Y si tú quieres salir al país a buscar el voto de las mamás el voto, por ejemplo, a ese tipo de voto, a mí me encanta Youngkin. Me parece que él se proyecta de una manera muy efectiva. Entonces, Vance, Youngkin sería una posibilidad, pero queda tanto tiempo que tenemos que reconocer que queda mucho tiempo. A ver qué pasa en el año 26 y después pregúntame, Karina, y con mucho gusto te contesto en Thanksgiving del año 26. Así es. Un poquito mejor. Así te lo estaré preguntando dentro de un año, Silvio. Por lo pronto es viernes, momento de nuestro segmento favorito. Aplausos y abucheos. Bueno, y vámonos primero con lo negativo para cerrar de manera positiva. Comenzamos contigo, Orlando. ¿Para quién van tus abucheos de la semana? Bueno, yo voy a abuchear en general a las universidades de élite de Estados Unidos, porque el daño que han causado, no solamente para Estados Unidos, sino en todo Occidente, ha sido letal. Todas estas ideas del progresismo, del wokeismo, el relativismo, todo esto ha sido engendrado en las universidades de élite de Estados Unidos. Así que mis abucheos para ellas en este momento en el que uno reflexiona, por un lado da gracias, pero por otro lado reflexiona sobre aquello que hay que corregir, y sin duda alguna las universidades de élite tienen que cambiar el rumbo. Por supuesto, ahí está fuerte los abucheos para estas universidades, además tan caras, para adoctrinar a nuestros jóvenes en contra de su país. Es terrible, de verdad. Vámonos contigo, Silvio. ¿Para quién van tus abucheos de la semana? Bueno, mi abucheo de la semana es para una mujer que, gracias a Dios, por 20 millas, no es mi congresista. Y estoy hablando de Jasmine Crockett, que ayer se trata de pasar de lista, la semana pasada, no me acuerdo cuándo, se trató de pasarse de lista y fue al Congreso y dijo que su staff había descubierto que un tipo llamado Epstein había contribuido a la campaña de un montón de republicanos. Y después le dijeron, oiga, señora, ese es un hombre que se llama Jeffrey Epstein, que vive en New York, es un doctor, creo que hasta que ya falleció el hombre. Entonces, este es mi abucheo de la semana para la persona que se considera muy inteligente, pero francamente no es. Y gracias a Dios, lo repito, gracias a Dios por 20 millas, no es mi congresista. Bueno, y que ha dicho que consideraría buscar el Senado en Texas. Vamos a ver qué pasa con eso. Ojalá que no. Eso sería muy divertido. Eso sería muy divertido. Nos vamos con tus abucheos, Alfonso.
Entrando en esta época de fiestas, yo también voy a hacer una reflexión general, siguiendo el ejemplo de Orlando, a quien obviamente admiro, y voy a seguir esa línea también del daño que se está haciendo en nuestra cultura. Por eso voy a abuchear a Bad Bunny. O sea, por quién es, ¿verdad? Y la gente puede decir, bueno, pero en la historia ha habido otros cantantes vulgares, etcétera, pero no como este. Este es el cantante más vulgar que yo haya escuchado en mi vida. Y no solo eso, sino que es tan popular. Como puertorriqueño, obviamente, me avergüenza que esto es lo que la isla está exportando a todas partes del mundo. Orlando incluso me estaba informando que desde Hungría están escuchando y bailando al son de Bad Bunny, lo que es realmente preocupante. Es antiamericano también, lo vimos durante la guerra, la serie mundial, no parándose entre el himno americano. O sea, y esta es la persona que han escogido para dirigir el halftime show del Super Bowl. Es terrible. Incluso está dañando Saturday Night Live, un show que a mí me gusta. Los pasos de comedia que hace Marcelo Hernández son extraordinarios, pero en los que incluye a Bad Bunny dice vulgaridades y daña. No es chistoso, no es gracioso. Bad Bunny no es gracioso. Basta ya con Bad Bunny. Yo te aplaudo, Alfonso, aplaudo tu comentario, porque además que como puertorriqueño lo digas y lo reconozcas, de verdad que, bueno, comparto contigo. No sé si derecho de réplica a Orlando, que piensa completamente diferente. Orlando. No, solo voy a decir que efectivamente estuvimos en Budapest hace unos días y bailamos Bad Bunny y todo el mundo bailó Bad Bunny y contra eso no hay nada que hacer. Es una herramienta de destrucción. Bueno, Karina, déjame romper el empate aquí. A ver, Silvio, por favor. No hay empate. Una persona que se llame Conejito Malo, por lo menos en la cuadra donde yo crecí, es malo. No iba a salir vivo de esa cuadra. Exacto, es malo. Vámonos rápidamente antes de que se nos termine el tiempo a las cosas positivas. Orlando, ¿para quién van tus aplausos? Bueno, yo sé que ayer dimos las gracias, pero yo quiero extender esas gracias y darle los aplausos a Voz Media, porque Voz Media ha demostrado a lo largo de estos últimos años una firmeza, una determinación y un talento que creo que lo ha consolidado como el único medio conservador que dice las cosas que hay que decir en español y en inglés. Yo doy gracias por Voz Media, doy gracias porque tenemos el privilegio de, entre tantos malos medios que hay, hemos estado en el único bueno realmente que está haciendo las cosas buenas en este sentido. Así que mis aplausos para Voz Media, para el talento de Voz Media, para el equipo que está en Dallas de Voz Media, Karina, y para mis compañeros de panel, por supuesto. Para todo el equipo en Sudamérica, en España, todos los que hacemos parte de este gran equipo, yo me uno a esos aplausos también para que veas, ¿no? Inesperados. Gracias, Orlando, pero tienes razón, gracias de verdad. Ahí están los aplausos para este equipo que trabajamos de corazón para todos ustedes. Silvio, rápidamente, ¿para quién van tus aplausos? Bueno, a Voz Media también, excelente trabajo, y a las personas que me ayudan a salir en la pantalla cada vez que estoy por aquí, la gente que no vemos, pero ahí están en el estudio proyectando las cosas. Bueno, mi aplauso este año de gracias es para todos los votantes en América Latina que han decidido salirse del socialismo y moverse hacia un sistema más capitalista, ya sea Paraguay, Bolivia, Colombia pronto, Chile. Estoy de lo más contento que eso está pasando, porque a veces uno se pone un poco pesimista de América Latina, pero este año por lo menos podemos darle gracias que hay mejores señales, Karina. Así es, nos unimos a esos aplausos y cerramos contigo, Alfonso. Mira, nuevamente en esta época de fiestas, yo creo que tenemos que dar gracias por el gran regalo de la secretaria de Educación, Linda McMahon. Finalmente están empezando a desmantelar el Departamento de Educación. Fue creado en el 79 por Jimmy Carter. Desde ese momento no ha mejorado la educación, todo lo contrario, los estudiantes están mucho más rezagados. No hay necesidad de un departamento, de una burocracia enorme federal en temas educativos. En estos días se anunció unas alianzas con varias agencias del gobierno federal que van a asumir responsabilidad de algunas de las responsabilidades, portafolios del Departamento de Educación, empezando este desmantelamiento del departamento y devolviendo, como debe ser bajo nuestra Constitución, la educación a los estados. La secretaria está haciendo un maravilloso trabajo e incluso el Wall Street Journal la declaró la mejor jefa de gabinete del año.
Así es, ahí están los aplausos, algo muy importante para todos los que tenemos hijos. Así que bueno, ahí están los aplausos. Pues gracias, compañeros, gracias de verdad. Yo también quiero agradecerles todo su apoyo y el que nos ayuden a hacer la diferencia para nuestro público. Gracias, Silvio Canto Jr., Alfonso Aguilar y Orlando Avendaño, por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a ustedes por su confianza. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y muy importante, suscríbase a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia, de esta manera nos ayuda a seguir creciendo y a trabajar para usted. Que tenga un excelente fin de semana y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.